Buen día, estimados estudiantes. Este es el video número 3 de la clase 2 de Sistemas Lineales 2. Ya vimos lo que son los bloques funcionales, analizamos algunos elementos de los sistemas mecánicos. Vamos a ver cómo se forma un modelo para un sistema mecánico, ¿ok? En esencia, muchos sistemas pueden considerarse una masa, un resorte y un amortiguador, como se ve en esa figura, en la parte superior. Aquí tenemos la masa, que está aquí, tenemos el resorte y tenemos el amortiguador, ¿ok? Para evaluar la relación entre la fuerza y el desplazamiento del sistema, se adopta un procedimiento que solo se considera una masa y las fuerzas que actúan sobre ella. Un diagrama de la masa y las fuerzas que actúan sobre ésta se conoce como un diagrama de cuerpo libre. Cuando varias fuerzas actúan en forma simultánea sobre un cuerpo, su equivalente resultante se puede encontrar mediante adición vectorial. Si todas las fuerzas actúan sobre la misma línea o líneas paralelas, significa que la fuerza resultante o neta que actúa sobre el cuerpo es la suma algebraica. Así, para la masa en la figura que se ve en esta ocasión, si solo se consideran las fuerzas que actúan sobre ese bloque, la fuerza neta aplicada a la masa es la fuerza aplicada menos la fuerza resultante del estiramiento o compresión del resorte menos la fuerza del amortiguador. ¿Ok? Entonces, la fuerza neta, vamos a ponerle fuerza neta. Esta fuerza va a ser igual a la fuerza, ¿ok?, que estamos generando aquí con un movimiento hacia el lado derecho que estamos generando hacia la masa, menos la fuerza resultante del estiramiento. ¿Ok? La fuerza resultante del estiramiento va en sentido contrario porque está ejerciendo una fuerza para contrarrestar el estiramiento. Entonces va a ser menos esa fuerza del resorte menos la fuerza de el amortiguador. ¿Ok? La fuerza del amortiguador. Nosotros sabemos que esa fuerza menos la fuerza de resorte, que sería Kx, menos la fuerza del amortiguador, que sería Cb. Y aquí ya formamos nosotros un modelo, una ecuación, que esta va a ser la fuerza neta. ¿Ok? Poniéndolo en términos de desplazamiento, que es lo que obtenemos como una salida. El desplazamiento es una salida, la entrada es la fuerza, el desplazamiento es la salida, como vemos acá en el bloque funcional. Entrada es la fuerza, el sistema masa resorte amortiguador es el proceso y tenemos que la salida es el desplazamiento. Entonces, la fuerza neta aplicada a la masa, va a ser igual a la fuerza menos Kx menos la constante por la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, ¿vale? Donde v es la velocidad con la que el pistón y el amortiguador y por lo tanto la masa se mueven. ¿Ok? Lo que va a depender de ese movimiento va a ser el amortiguador, va a ser qué tan lento o qué tan rápido vaya. Esta fuerza neta es la fuerza aplicada a la masa que hace que ésta se acelere. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos decir que la fuerza neta aplicada a la masa va a ser a masa por aceleración. ¿Ok? Por la segunda ley de Newton. Esto es lo que va a estar generando el movimiento. Una fuerza neta aplicada a la masa va a ser masa por aceleración. Y esto va a ser igual a la masa por la segunda derivada del desplazamiento por la derivada del tiempo al cuadrado. Estas dos fuerzas son iguales por la segunda ley de Newton, que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Yo tengo la fuerza, yo tengo la masa por aceleración, entonces yo lo puedo igualar porque estas dos fuerzas son iguales. Por lo tanto, la fuerza menos Kx menos la constante por la derivada de desplazamiento con respecto al tiempo va a ser igual a la masa por la aceleración, que es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo al cuadrado. ¿Ok?
Esto de aquí nosotros lo podemos simplificar para encontrar la fuerza. La fuerza va a ser igual entonces a la masa por la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo al cuadrado. Sería más la constante del aceite, la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, más la constante del resorte por el desplazamiento. Esto es una ecuación diferencial, ¿ok? Es una ecuación diferencial que nos va a ayudar a analizar el comportamiento de este sistema y describe la relación entre la fuerza entrada al sistema y el desplazamiento X, que es lo que nosotros queremos de salida, ¿ok? En general, esta ecuación se escribe de diferentes formas. Las constantes de la masa m, c y k se pueden reemplazar por otras constantes del sistema. En la ausencia de amortiguamiento, una masa m en el extremo del resorte oscilará en forma libre con una frecuencia W. O sea, si nosotros no tuviéramos este amortiguador de aquí, al momento de jalarlo, la masa empezaría a oscilar, ¿ok? Junto al resorte, con una frecuencia natural que nosotros vamos a conocer como WA. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a ver, vamos a hacerlo por aquí. Ok, sería igual a WA. Vamos a ponerlo así. Y esto va a ser igual a la constante entre la masa, ¿ok? Eso sería la fórmula para la frecuencia natural. Si no no estuviera el amortiguamiento o el amortiguador. Sin embargo, el movimiento es amortiguado y se emplea un factor de amortiguamiento relativo, que sería este Xi, así se le conoce. Este es el factor de amortiguamiento relativo. Estamos cambiando las constantes del aceite, la de masa y la del resorte por otras, como dicen, por otra constante del sistema. Esto es para definir el grado de amortiguamiento. Este factor de amortiguamiento relativo nosotros lo podemos definir como la constante C entre 2 veces mk. Ok, esa sería la fórmula de el amortiguamiento relativo. Por lo que nosotros podemos definir que la fuerza, si nosotros dividimos todo entre K, la ecuación que tenemos en la otra diapositiva, esa de F, si lo dividimos todo entre K, entre el factor del resorte, ¿ok? Me quedaría F sobre K es igual a 1 sobre, me quedaría como la frecuencia natural al cuadrado por la segunda derivada de t. Esto porque esto queda así, ok, aquí tenemos que despejar k, etcétera, etcétera, y me queda de esta manera. Ok, este sería mi elemento k, por decirlo de alguna manera, de algún tipo, ¿sale? Queda más, no, este sería masa, perdón, este sería masa dividida entre k, ok, y quedaría como 2 veces el factor de amortiguamiento sobre la frecuencia natural por dx de t, ¿ok? Más x. Esto sería lo que es del amortiguador. Esto es del resorte. No, esto es de la masa, perdón, masa. Masa. Y esto es del resorte. ¿Ok? Quedaría de esa manera. Existen muchos sistemas que se forman a partir de las combinaciones del bloque del resorte. Ese solamente es un ejemplo, cambiando variables. En lugar de masa, en lugar de C, en lugar de K, nosotros podemos hablar en este otro tipo. Ya hablamos de otro tipo de movimiento. ¿Ok? Aquí tenemos dos elementos. Dice,
En esta figura que está aquí, ok, esta figura que está aquí, muestra el modelo para una máquina montada sobre el piso, el cual es una base para el estudio de las perturbaciones del piso sobre los desplazamientos de la bancada de la máquina, ok. Está sujeto sobre una superficie este elemento resorte, amortiguador y masa, ok. En la figura que está acá al lado, aquí está en esta figura, se ilustra el modelo para la rueda y suspensión de un automóvil o camión que se puede usar para estudiar el comportamiento que se puede esperar cuando el vehículo se conduce sobre un camino lleno de baches y por lo tanto como una base para diseñar la suspensión del vehículo. Aquí tenemos la llanta que se va a comportar como un resorte. Ok, aquí tenemos la entrada que es la fuerza que está en sentido opuesto. Tenemos la masa de la suspensión que está soportando todo el resorte, el amortiguador y tenemos la masa del automóvil, ¿ok? Y la salida va a ser el desplazamiento vertical que puede tener, ¿no? En este caso. Entonces, el procedimiento que se adopta para el análisis de tales modelos es justamente el mismo que se empleó para el sistema sencillo masa resorte amortiguador. Para cada masa en el sistema se dibuja un diagrama de cuerpo libre y dichos diagramas muestran cada masa de manera independiente solo con las fuerzas que actúan sobre cada una de ellas. Así para cada masa, la fuerza resultante que actúa sobre esta se iguala al producto de las masas por la aceleración a la cual está sujeta. Es exactamente lo mismo que hicimos aquí, pero únicamente considerando ahora dos masas. Para sistemas rotacionales, ok, como vimos anteriormente, se pueden construir modelos similares para evaluar la relación entre el par y el desplazamiento angular del sistema. En el procedimiento que se adopta es considerar solo un bloque de masa rotacional y solo los pares que actúan sobre este cuerpo. Cuando varios pares actúan en forma simultánea sobre un cuerpo, el par resultante equivalente se puede obtener por la división de dichos pares, en la que se tiene en cuenta la dirección de cada uno de ellos. Y aquí tenemos nosotros el sistema que vamos a analizar solamente aquí. Así, un sistema está formado por un par que se emplea para hacer girar la masa sujeta en un extremo del eje, como se ve en la figura que está en la parte superior, y se puede representar por el diagrama de bloques. ¿Ok? Esta situación es comparable a la que se analizó anteriormente para desplazamientos lineales. Y nosotros aquí podemos conocer entonces que en lugar de la fuerza sería el par de torsión, en lugar de la masa, el movimiento que además es el momento de inercia por la segunda derivada del desplazamiento angular por el tiempo derivada del tiempo al cuadrado más la constante del aceite en el amortiguador rotacional y la derivada del desplazamiento angular con respecto al tiempo más la constante del resorte torsional por el movimiento angular, el desplazamiento angular, y esto es igual al par de torsión, que es la fuerza. Y esto lo podemos generar igual que el anterior, ahora con un movimiento el movimiento armónico que vimos, ¿no? El movimiento, en este caso la frecuencia natural, y el amortiguamiento relativo, que sería al cuadrado por d teta de t al cuadrado más dos veces el amortiguamiento relativo sobre WA por d teta sobre dt más d teta, y esto sería t sobre k. Ok, y se puede generar aquí donde esta WA es la frecuencia natural de rotación, frecuencia natural de rotación, y el factor de amortiguamiento relativo para el movimiento angular está definido en este caso como K sobre L, que es sobre I, perdón, que es el momento de inercia, y en este caso la Xi sería igual a C sobre dos veces el momento de inercia por K. Estas son fórmulas ya establecidas y vamos a ver solamente un ejemplo para que no se haga tan largo este video. Aquí tenemos nosotros, dice, obtener la ecuación diferencial que describe la relación entre la fuerza F y el desplazamiento de salida X para el sistema de la figura.
La fuerza neta aplicada a la masa es menos la fuerza resistiva. Aquí tenemos una masa que la estamos jalando y va a tener un desplazamiento y tenemos dos resortes, ¿ok? Entonces nosotros vamos a poder definir que la fuerza neta va a ser igual a la fuerza menos la fuerza de cada uno de los resortes dados. Pero también en la masa, esta masa se va a acelerar, por lo que la fuerza neta va a ser igual a la masa por la derivada segunda del desplazamiento con respecto al tiempo al cuadrado. Si nosotros igualamos estas dos ecuaciones de aquí, me va a decir que la masa por la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo al cuadrado va a ser igual a la fuerza menos las constantes del resorte menos la del segundo resorte por el mismo desplazamiento. Por lo que despejando la fuerza va a ser igual a la masa por la segunda derivada de x de t cuadrado más, sacamos factor común aquí que sería x, sería k1 más k2, sumándose la constante, y esta sería la ecuación diferencial de este sistema con dos resortes y una masa. Bueno, en clase vamos a analizar con mayor detalle esto de aquí. Nos vemos en clase el día sábado.